Mamá dijo que simplemente no podíamos permitirnos celebrar la Navidad este año. Luego apareció y descubrí que yo era el único que no era lo suficientemente bueno para recibir una invitación. Hola chicos. Antes de comenzar con el video de hoy solo quiero pedirles un pequeño favor. Presionar el botón de suscribirse y dejar un comentario realmente nos ayudaría mucho. Ahora sí, vamos a empezar. Necesito desahogarme porque lo que acaba de pasar con mi familia es una locura de otro nivel, como que todavía estoy tratando de procesarlo todo y averiguar si yo soy el imbécil aquí, pero no creo que lo sea. Soy Jack, tengo 29 años y trabajo como técnico de emergencias médicas en Miami. No es el trabajo más glamuroso, pero salvo vidas y paga las cuentas, no intento sonar como un héroe ni nada. Solo estoy diciendo la verdad. Durante 3 años estuve con Olivia, una ejecutiva de marketing que pensé que era la indicada. Estábamos comprometidos y todo iba bien hasta que dejó de estarlo hace casi un año. Olivia simplemente me soltó una bomba, no creo que esto esté funcionando más. Cuando le insistí en saber por qué, evitó la pregunta durante como una hora hasta que nos tomamos unos tragos. Finalmente admitió la verdad, simplemente no me veo con alguien que, ya sabes, sea técnico de emergencias médicas para siempre. Pensé que eventualmente irías a la escuela de medicina. Todos mis amigos están con doctores y abogados y yo estoy contigo. Esa mierda dolió, no voy a mentir. Había estado pensando en la escuela de paramédicos, lo que aumentaría mi salario, pero la escuela de medicina nunca estuvo en los planes. Se lo dije desde el primer día, la gente quiere lo que quiere, ¿no? Aquí es donde se pone turbio. Mi familia, mi hermano mayor, Marco el hijo dorado, banquero de inversiones, mi hermana menor María la princesa preciosa de papá y mis padres, todos actuaron súper solidarios al principio. Ella no era lo suficientemente buena para ti. De todos modos, Jack, estás mejor sin ella, hijo. Ahora puedes encontrar a alguien que te aprecie. Incluso me animaron a terminar con ella antes de que ella pudiera hacerlo. Mi papá me dio todo un discurso sobre ser el hombre y terminarlo en mis propios términos. Así que lo hice oficialmente, terminé la relación y me mudé de nuestro apartamento. Fue horrible volver a mi antigua habitación en casa de un amigo, pero al menos tenía mi dignidad, ¿verdad? Eso creía yo al menos, pero en las semanas posteriores a la ruptura empezaron a ocurrir cosas raras, como cuando mencionaba a Olivia en una conversación, por ejemplo, que aún tenía que transferir su nombre del contrato de arrendamiento del apartamento y la voz de mi mamá se ponía rara como tensa, como si no supiera qué decir. Una vez, María bromeó, bueno, Olivia siempre ha sido buena para caer de pie, pero cuando le pregunté qué quería decir, cambió de tema rápidamente. No le di mucha importancia y durante meses después seguí enviando $500 al mes a mis padres para ayudar con las facturas médicas de mi papá. Tiene diabetes y se niega a controlarla adecuadamente, siempre comiendo lo que quiere, saltándose las citas, todo el paquete completo. Cuidaba al hijo de María, Jimmy, 2 veces por semana para que ella pudiera tener una vida social como madre soltera. El niño tiene 4 años y en realidad es bastante genial. No es culpa suya que su mamá sea un desastre, incluso ayude a Marco a mudarse a su elegante nuevo condominio en el centro. Tomándome 2 días libres del trabajo para empacar y cargar sus cosas mientras él estaba demasiado ocupado cerrando tratos. Mi espalda quedó hecha polvo durante una semana después de eso, pero ese día de la mudanza dejó algo más que músculos adoloridos. Cuando finalmente terminamos, María pidió comida para todos. Estábamos sentados alrededor de su moderna isla de cocina, yo, Marco, María y un par de sus amigos del trabajo. Fue entonces cuando uno de sus amigos bromeó, oye Jack, ¿consigues un descuento en el viaje en ambulancias por si nos desmayamos por todas estas bebidas? Me reí para disimular, pero Marco no. Se echó hacia atrás en su estúpida silla de diseñador y dijo, solo es el tipo que conduce la camioneta para descuentos. ¿Necesitas un médico de verdad? Tal vez en su próxima vida, ¿verdad, hermano? Fue una broma, pero no lo fue, todos se rieron, excepto yo. María fue la que se rió más fuerte, como si fuera hilarante que su hermano salve vidas, pero no sea lo suficientemente exitoso. Quería decir algo, pero, ¿cuál era el punto? Solo me haría ver como alguien sensible, así que lo tragué, sonreí y lo dejé pasar, pero no lo olvidé. No era la primera vez que Marco me hacía sentir como el caso de caridad de la familia, pero sí fue la primera vez que realmente dolió, como si no solo fuera el hermano técnico de emergencias médicas, sino el hermano inferior, el que conduce la camioneta.
Pero seguí siendo el hijo, el hermano confiable, el tío servicial, tal como siempre había sido desde que era un niño y siempre ha sido así. ¿Sabes? Cuando crecíamos, Marco tenía ropa nueva, yo recibía su ropa usada. María tuvo clases de danza y gimnasia. A mí me decían que los deportes eran demasiado caros. Después de que el equipo de béisbol de Marco se comiera el presupuesto cuando gané un premio en la escuela secundaria por un proyecto de ciencias. Mis padres se perdieron la ceremonia porque Marco tenía una entrevista universitaria. Tienen todas esas fotos enmarcadas de Marco con su traje en su trabajo de finanzas y de María su graduación. Pero la única foto mía en la casa es de unas vacaciones familiares. Cuando tenía como 12 años, hubo un momento que siempre se me quedó grabado. En el último año de secundaria fui nominado para una beca estatal de técnicos de emergencias médicas. Era algo importante. Solo 5 personas en Venezuela fueron seleccionadas para las entrevistas finales. Mis padres prometieron que irían conmigo para mostrar su apoyo, pero la noche anterior Marco llamó su firma, tenía una gala de networking y necesitaba que mamá y papá estuvieran allí. Terminé yendo solo a esa entrevista, ni siquiera recibí un mensaje de buena suerte de parte de ellos. Más tarde me enteré de que pasaron la noche codeándose y presumiendo sobre el ascenso de Marco, analista junior. Cuando mencioné el tema, papá simplemente dijo: tenemos que priorizar Jack. Supongo que sus prioridades nunca me incluyeron a mí, pero seguí diciéndome que así es la familia. No todos reciben la misma atención y sinceramente estaba bien siendo el constante, el confiable, el que siempre estaba ahí cuando lo necesitaban. Pensé que eso contaba para. La última Navidad, mi mamá me mandó un mensaje de texto: Jack cariño, vamos a cancelar la cena de Navidad este año, las facturas médicas de tu padre se han acumulado y simplemente no podemos afrontarlo. Haremos algo pequeño en enero para compensar. Te quiero. Las fiestas son la época favorita de mi mamá. Ella se esfuerza muchísimo con las decoraciones y la cocina. Literalmente. La casa parece una explosión navideña todos los años. Árbol, luces, esas casitas de aldea en miniatura, todo en modo completo. La llamé y me ofrecía pagar por toda la cena, incluso a organizarla en mi casa. No es muy grande, pero ¿podríamos arreglárnoslas? No, no está bien, solo tendremos una Navidad tranquila este año. Dijo y sonaba rara por teléfono como distraída una semana antes de Navidad. Recibí un mensaje de texto de María. Seguimos bien para el jueves por la noche, ¿verdad? Trae los snacks. Eso fue todo. Cuando le pregunté al respecto, lo minimizó, dijo que se había confundido y que el mensaje era para una amiga. Eso fue raro, pero no le di mucha importancia. Más tarde, sin embargo, seguí pensando: jueves por la noche, ¿para qué? ¿Y por qué pedirme que lleve snacks si no teníamos planeado ningún encuentro? Lo dejé pasar, pero se quedó dando vueltas en mi cabeza como una nota discordante en una canción que de otro modo sería predecible. En Nochebuena decidí pasar de todos modos con algunos regalos y tal vez algo de comida para llevar. Pensé que como mínimo podría dejarles los regalos y tal vez llevarles algo de comida china o algo así. Mis padres viven en una casa modesta en los suburbios, esa que he estado ayudando a mantener desde que mi papá se enfermó. Les corto el césped en verano, les quito la nieve en invierno. El año pasado les arreglé el techo que tenía, goteras, ese tipo de cosas. Cuando llegué a su calle noté algo extraño. Autos alineados a lo largo de la acera y no cualquier autos. El caso de Marco, ese que no puede pagar, pero se niega a admitirlo. El Range Rover de María, el que su ex le compró, otra historia para otro momento. El Audi de mis tíos. ¿Qué demonios estaba pasando? Me estacioné y caminé lentamente hacia la casa, sintiendo que algo malo se avecinaba, como cuando sabes que estás a punto de ver algo que no podrás olvidar. A través de la gran ventana delantera pude ver el comedor con la mesa puesta con la vajilla fina que solo usan en las fiestas. El árbol de Navidad estaba decorado y la gente charlaba con copas en las manos. Pero eso no fue lo que me dejó helado. De pie en la sala de mi familia, riéndose y tocando el brazo de mi hermano, estaba Olivia, mi ex prometida, y mi hermana estaba justo a su lado, mostrándole algo en su teléfono mientras ambas se reían como mejores amigas por un segundo. Pensé que estaba alucinando, como si tal vez estuviera teniendo algún tipo de crisis inducida por el estrés. Pero no era real. Mi ex, la que me dejó por no ser lo suficientemente exitoso, estaba en la cena de Navidad de mi familia, esa que supuestamente había cancelado por problemas económicos.
Debo haberme quedado parado allí durante un minuto tratando de procesar esa traición antes de que finalmente tocara el timbre. Mi mamá abrió la puerta y su expresión pasó de una alegría festiva a una mierda en medio segundo. Jack. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que la Navidad se había cancelado, dije con la voz rara y tensa. Problemas de dinero. Detrás de ella, la fiesta se quedó en silencio. Pude ver a mi papá luciendo incómodo, María y Olivia susurrando y Marco, ese imbécil arrogante que en realidad sonrió con suficiencia sin ni siquiera molestarse en disimularlo. A mi mamá tartamudeó. Logramos organizar algo pequeño de última hora, solo familia y algunos amigos. Amigos, repetí mirando directamente a Olivia, que al menos tuvo la decencia de parecer avergonzada. Eso es lo que llamamos amigos. Ahora pude ver que mi mamá estaba tratando de pensar en cómo justificarlo. Siempre ha sido buena para reescribir la realidad y hacer que la familia luzca bien, como aquella vez que les dijo a todos que Marco había conseguido una beca para su escuela privada. Cuando en realidad fueron mis abuelos quienes la pagaron, o como les dice a todos que yo aún no he encontrado mi camino en lugar de reconocer que he sido técnico de emergencias médicas durante 7 años y que en realidad me encanta mi trabajo. Cariño, ¿por qué no entras? Hay mucha comida, dijo tratando de suavizar la situación como si esto fuera solo un malentendido menor y no una completa traición. Miré más allá de ella a la mesa llena de gente que supuestamente no podía permitirse una cena navideña. Este año, la mesa a la que no fui invitado, pude escuchar a todos susurrando mi tía, preguntándole a mi tío qué estaba pasando, mi primo ya enviando mensajes de texto a alguien sobre el drama. María acercándose más a Olivia como si estuviera protegiéndola de mí o algo así y, dice Marco, simplemente de pie con esa estúpida sonrisa, como si hubiera ganado algún tipo de premio. Nunca me había sentido tan traicionado en mi vida. Sabía que mi familia no me valoraba de la misma manera, pero esto era otro nivel. Literalmente me excluyeron de la cena de Navidad para poder emparejar a mi ex con mi hermano. ¿Quién hace eso? Mi mamá seguía ahí con esa sonrisa falsa, sosteniendo la puerta abierta, como si todavía pudiera entrar y fingir que no había pasado nada. Ya que entra, hace frío afuera, dijo como si la temperatura fuera el mayor problema aquí. Noté que llevaba los pendientes que le compré para su cumpleaños, esos para los que estuve ahorrando durante 2 meses, y mi papá llevaba el reloj que le arreglé después de que lo dejó caer y se rompió el año pasado. Pasé horas viendo vídeos en YouTube para averiguar cómo repararlo yo mismo porque sabía que él amaba ese reloj. Todos esos pequeños recordatorios de cuánto había hecho por ellos, de cuánto me importaban, mientras que ellos. Todo este tiempo estaban planeando apuñalarme por la espalda. Una parte de mí quería simplemente darme la vuelta e marcharme con la poca dignidad que me quedaba. Pero otra parte de mí, la parte que estaba cansada de que me pisotearan, siguió adelante. Necesitaba respuestas, necesitaba que admitieran lo que habían hecho, así que entré rodeado por la familia. Que al parecer no pensó que yo merecía ser incluido en sus fiestas. De hecho, creo que sí voy a entrar, dije observando cómo la sonrisa falsa de mi madre se desvanecía al darse cuenta de que esto no iba a salir como ella esperaba. El olor del pavo y el pastel me golpeó al entrar, toda la comida tradicional que mamá prepara cada año. Esa misma comida que supuestamente no podían permitirse preparar este año. Sentí las miradas de todos sobre mí mientras caminaba hacia el comedor. Algunos parecían culpables, otros molestos, pero nadie parecía. Sabían cada uno de ellos, sabía que había sido excluido deliberadamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que probablemente esta no era la primera vez. ¿Cuántas otras reuniones familiares habían tenido sin decírmelo? ¿Cuántas veces se habían juntado todos sin mí diciéndose a sí mismos que no importaba porque a Jack no le molestará o Jack está demasiado ocupado? El pensamiento me revolvió el estómago. Todos estos años había estado partiéndome el alma para estar allí, para ellos, reorganizando mi horario, tomando turnos extra para ayudarles económicamente, y ellos me habían estado excluyendo de sus vidas siempre que les resultaba conveniente, y ahora habían invitado a mi ex, la mujer que me rompió el corazón, a la cena de Navidad. No solo la invitaron, sino que la emparejaron con mi hermano, mi propia sangre. La habitación estaba en completo silencio. ¿Conocen ese silencio incómodo en las películas cuando alguien interrumpe una fiesta? Fue exactamente así, excepto que esta era la casa de mi familia. ¿Esa que ayudó a pagar a alguien quiere explicarme qué demonios está pasando? Exigí. Mi papá intentó tomar el control de las fiestas. Contarme que exactamente que están organizando una cena de Navidad para todos, menos para mí, que mi ex prometida es aparentemente parte de la familia.
Ahora mi tía se veía incómoda, al menos mi tío de repente parecía muy interesada en su puré de papas. Mi prima estaba grabando todo con su teléfono porque por supuesto tenía que hacerlo y se envió un paso al frente con un brazo posesivamente alrededor de la cintura de Olivia. Mira, hermano, Olivia y yo nos conocimos en el gimnasio hace unas semanas, simplemente pasó. Ustedes ya habían terminado de todos modos. Hace unas semanas. Terminamos hace 8 meses. Olivia bajó la mirada hacia sus zapatos. Bueno, en realidad. Y fue entonces cuando todo. La forma en que dicen siempre preguntaba por mis problemas de pareja, como de repente empezó a ir al mismo gimnasio que Olivia alrededor de marzo. Como mi familia me presionó para que terminara con ella. ¿Cuánto tiempo? Pregunté con la voz peligrosamente tranquila. Nadie respondió. Mi mamá miraba a mi papá miraba al suelo, ponía los ojos en blanco. ¿Cuánto tiempo grité? Yo nunca grito, así que cuando lo hago la gente presta atención. María volvió a poner los ojos en blanco. Dios, qué dramático eres. Han estado desde el verano pasado antes de que ustedes dos siquiera terminaran, pero no es como si hubieran hecho algo físico hasta después del verano. Cuando estaba trabajando turnos dobles para ahorrar para un anillo de compromiso más grande porque Olivia no dejaba de insinuar que el que le vino era lo suficientemente impresionante. Mientras yo me partía el alma ayudando a víctimas de accidentes y pacientes con ataques cardíacos, ella estaba enviándole mensajes a mi hermano y mi familia lo sabía. Miré a mis padres y ustedes sabían de esto. Mi mamá tuvo el descaro de decir cariño, pensamos que sería mejor así y mi Olivia, tienen mucho más en común, ambos son ambiciosos y ya sabes como siempre te ha costado bueno encontrar tu camino. He sido técnico de emergencias médicas durante 7 años. Salvo vidas todos los malditos días. He ayudado a traer bebés al mundo, he mantenido con vida a víctimas de accidentes automovilísticos hasta que llegamos al hospital, he hecho RCP a niños que se estaban ahogando y los he traído de vuelta. ¿Pero por qué no llevó un traje o no ganó 6 cifras? Eso significa que estoy luchando por encontrar mi camino, así que me excluyeron de la Navidad para emparejarlos. Para protegerme, de enterarme. Íbamos a tener una cena pequeña contigo mañana, dijo mi papá. Solo nosotros las obras. Las obras. La alternativa, el premio de consolación. La historia de mi vida intentó calmar la situación. Cariño, ¿por qué no tomas un plato? ¿Hay mucha comida en serio? ¿Estás diciendo eso? Ahora dije. ¿Crees que quiero sentarme a comer con esta gente? Con mi hermano, traidor con mi ex, que al parecer me estuvo engañando con él y con mi familia que me mintió en la cara sobre todo esto. No seas tan sensible, dijo Marco. No es como si tú y fueran a funcionar de todos modos. Ella necesita a alguien que pueda darle la vida que quiere y ese eres tú. Solté una carcajada. El tipo que está endeudado hasta el cuello, el que está a un mal trimestre de perder su condominio. Sí, claro, un verdadero proveedor y hermano. La cara de Marco se puso roja. Odio que alguien mencione que su situación financiera no es tan sólida como él pretende. Me volví hacia Bolivia y ¿qué te dijo él? Que es un pez gordo de las finanzas que gana 6 cifras, mencionó. ¿Acaso las deudas de sus tarjetas de crédito o los préstamos que le pidió a mamá y papá ya basta? Dijo mi papá, pero yo apenas estaba empezando, no quiero saberlo, quiero saber por qué mi familia decidió que yo no era lo suficientemente bueno para ser incluido en la Navidad, pero mi ex prometida infiel sí lo era. Quiero saber por qué todos me mintieron. Quiero saber por qué después de todo lo que he hecho por esta familia, sigo siendo el que queda fuera, no recuerdo exactamente qué dije después, pero sé que solté años de resentimiento. De cómo Isen recibió un auto por su 16º cumpleaños, mientras que yo solo recibí una bicicleta usada, de cómo fueron a cada uno de los recitales de danza de María. Pero se perdieron mi ceremonia de graduación como técnico de emergencias médicas porque Marco tenía un evento de networking al que tenían que asistir. Cómo he estado pagando sus cuentas cuidando a Rally, ayudándolos cada vez que me necesitaron mientras planeaban a mis espaldas con la mujer que me dejó por no ser lo suficientemente exitoso. Todo salió como si hubiera abierto una boca de incendios. Años sintiéndome el olvidado, el plan B, el recurso al que solo recurren cuando hay algo que arreglar o pagar. ¿Tienen idea de cuántas fiestas y eventos familiares he asistido después de trabajar turnos de 12 horas? ¿Cuántas veces he venido directamente a lidiar con situaciones de vida o muerte para estar aquí con ustedes? Me perdí la boda de mi mejor amigo para estar en la graduación de Marco en la escuela de negocios.
Usé mis días de vacaciones para ayudar a María a mudarse cuando su ex la echó de la casa. Y ahí estaba yo para ayudar a pagar las cuentas médicas de papá y así es como me pagan. Mi mamá empezó a llorar, que es su jugada favorita cuando está perdiendo una discusión. Jack, nunca quisimos hacerte daño. Solo pensábamos. Pensaban que no me daría. O que los perdonaría. De todos modos, porque siempre lo hago. Porque el buen y confiable Jack nunca guarda rencor, ¿verdad? Jack es demasiado amable para alejarse de su familia sin importar lo que hagan. Marco, siempre el imbécil condescendiente, se adelantó con esa sonrisa arrogante aún en su rostro. Dude, relájate, no es nuestra culpa que Olivia se diera cuenta de que podía aspirar a algo mejor. Algunas personas están destinadas a ser trabajadores y otras están destinadas a ser líderes. Siempre ha sido trabajador. No hay nada de malo. Algo dentro de mí se rompió, me lancé hacia él, lo agarré por su camiseta, que estoy bastante seguro de que es falso de todos modos, y lo empujé contra la pared. Eres un maldito cretino con derecho, le solté. Me has mirado por encima del hombro toda nuestra vida. Intentó empujarme para apartarme, pero esos brazos de banquero de inversiones no podían hacer mucho contra alguien que carga a personas inconscientes fuera de edificios en llamas para ganarse la vida. No tenía intención de hacerle daño, solo quería borrar esa estúpida sonrisa de su cara, ¿sabes? Suéltame, loco, gritó. Mi papá trató de separarnos y terminó recibiendo un codazo en la cara por sus problemas, no de mi parte, sino del niño adorado Marco, que estaba manoteando como un niño pequeño teniendo una rabieta. Fue entonces cuando todo explotó de verdad. Sujetándose la nariz ensangrentada, se volvió hacia Marco. ¿Qué demonios te pasa? ¿Me pegaste por esto? Ethan, siempre el favorito de papá, parecía sorprendido. Fue un accidente. Jack me atacó. Pero mi papá no se lo tragó por primera vez en mi vida. ¿En serio? Por primera vez miró la situación. Claramente has estado viéndote con la prometida de tu hermano a sus espaldas, después de todo lo que llega hecho por esta familia. Yo estaba tan sorprendido como cualquiera. Mi papá nunca toma a mi lado, literalmente, nunca. Cuando éramos niños y Marco rompía mis cosas, siempre era Jack, no dejes tus cosas donde puedan romperse. Cuando Marco consiguió el auto y yo no recibí nada, fue Jack, tu hermano. Necesita transporte confiable para su pasantía, tú puedes tomar el autobús. Lista para defender a su precioso primogénito. No actúes como si no lo supieras, Robert, todos estuvimos de acuerdo en que esto era lo mejor. Dicen y Olivia son perfectos el uno para el otro. 30 años de matrimonio explotaron justo frente al árbol de Navidad. Mis padres empezaron a gritarse el uno al otro. Aparentemente mi papá solo había aceptado todo esto a regañadientes y ahora estaba furioso porque mi mamá había orquestado todo y lo había hecho cómplice. Nunca quise mentirle a Jack. Esta fue tu idea, Margaret, o ahora es todo culpa mía. Bien, ¿qué te parece bien la semana pasada cuando te lo sugerí? No me pareció bien, que deberíamos ser honestos con él. Me alejé del caos, todo de repente se volvió cristalino. Los gritos continuaron con mi tía tratando de calmar la situación y mi tío luciendo como si quisiera estar literalmente en cualquier otro lugar. Mi prima seguía grabándolo todo con su teléfono, probablemente ya pensando en todos los me gusta que recibiría en las redes sociales. Olivia estaba parada incómodamente a un lado con cara de estar arrepintiéndose de todas sus decisiones en la vida. Bien, así debía ser. María, por supuesto, estaba haciendo que todo se tratara de ella. Genial. Ahora la Navidad está arruinada. Gracias, Jack. Típico, yo no fui el que mintió, engañó o excluyó a nadie de la cena de Navidad, pero de alguna manera yo era el malo por reaccionar. Ante ello me quedé allí viendo cómo todo se desmoronaba, sintiéndome extrañamente desconectado de la situación, como si estuviera viendo una película sobre la disfunción de otra familia. Mi tía intentó salvar la situación. Tal vez deberíamos sentarnos todos y cenar. Todo parece con el estómago vacío. Clásica tía linda pensando que la comida puede resolver cualquier problema. Este no era un problema que se pudiera arreglar con puré de papas y pavó. Mi papá agarró su abrigo del perchero junto a la puerta. Yo no me quedo aquí, un error desde el principio. Mi mamá lo miró sorprendida. ¿A dónde crees que vas? Tomar aire, respondió él. Es Nochebuena, insistió mi mamá. Soy muy consciente de qué día es, Margaret. También soy consciente de que acabamos de destruir cualquier relación que teníamos con nuestro hijo y ni siquiera pareces importarte.
Entonces me miró, de verdad me miró como si fuera la primera vez en años que realmente me veía. Jack, lo siento. Debería haber puesto un alto a esto desde el principio. Demasiado poco, demasiado tarde, pero al menos era algo. Un portazo. Mi mamá se quedó allí parada, atónita como si no pudiera creer que realmente se había ido. Ahora mira lo que has hecho, me dijo, ¿por qué? Obviamente todo esto era mi culpa. Marco, siempre el oportunista, dio su oportunidad para quedar como el héroe. Iré a buscar a papá, asegurarme de que esté bien. María se unió de inmediato. Yo ayudaré a limpiar, mamá, ja, que claramente no se va a quedar para ayudar. Y así de la nada ya estaban reescribiendo la historia, haciéndose pasar por los hijos buenos y serviciales, mientras yo era el alborotador que había arruinado la Navidad. Era tan predecible que casi me reí. Tienes razón, no me voy a quedar, miré a mi mamá. Y no voy a volver, no digas tonterías. ¿Estás molesto? No entiendo, pero seguimos siendo familia. No lo somos, dije en voz baja. La familia no se hace esto entre sí. Salí ignorando los gritos de mi mamá llamándome, ignorando el intento de disculpa entre lágrimas de Olivia, ignorando todo. Afuera vi a mi papá sentado en su auto simplemente mirando fijamente hacia adelante. Por un segundo consideré ir a hablar con él, pero ¿qué había que decir? Puede que al final me defendiera, pero igual había sido cómplice de todo esto hasta que le explotó en la cara, así que subí a mi auto y me alejé dejando atrás los restos de lo que alguna vez pensé que era mi familia. Cuando llegué a casa encendí mi teléfono solo el tiempo suficiente para enviarle un mensaje a mi jefe pidiendo turnos adicionales durante las fiestas. Luego bloqueé todos los números, excepto el de mi papá. No estaba listo para hablar con él, pero tampoco estaba listo para cortarlo de mi vida por completo. Pasé el día de Navidad trabajando un turno doble en el hospital. Ayudé a salvar a un niño que se había atragantado con un juguete nuevo. Sostuve la mano de una anciana mientras daba su último aliento, limpié vómito, sangre y otros fluidos corporales. ¿Y sabes qué? Aún así, fue mejor que pasar un minuto más con la gente que se suponía que debía amarme, pero que en cambio me trató como si no fuera nada. Esa noche volví a mi apartamento de mierda y pedí comida china. Me senté en el sofá a comerlo mientras veía Duro de Matar, porque si es una película navideña y quien diga que no, que venga a discutirlo conmigo. Años no sentí esa presión constante de estar siempre disponible, de tener que ayudar, de tener que arreglar las cosas para los demás. Solo estaba yo, unos fideos chinos y Bruce Willis, y honestamente fue la mejor Navidad que había tenido en mucho tiempo. Los mensajes y llamadas siguieron llegando durante los días siguientes. No leí ni escuché, ninguno de ellos no estaba listo para lidiar con el inevitable chantaje emocional y los intentos de manipulación. Mi papá sí mandó un mensaje que leí. Me mudé. Estoy en el Marriott del centro. Lo siento, hijo, de verdad. No respondí, pero tampoco lo bloqueé. Las siguientes semanas fueron un desastre, mis padres se separaron y mi mamá me culpó por completo. Si no hubiera aparecido sin avisar, todo estaría bien. Y Sam y Olivia hicieron oficial su relación. Ahora María estaba difundiendo rumores de que tenía problemas de ira, que por eso Olivia me había dejado en primer lugar. Las llamadas y mensajes seguían llegando como una avalancha. No respondí ninguno. En cambio, hice algunas llamadas por mi cuenta. La compañía hipotecaria para cancelar el pago automático desde mi cuenta. La compañía de mi tarjeta de crédito para eliminar a mis padres como usuarios autorizados. A mi abogado para asegurarme de que mi nombre estuviera fuera de cualquier préstamo que había estado ayudando a pagar. Luego envía un mensaje grupal. Puede despedirse de su cajero automático personal. A partir de ahora arréglenselas solos. La reacción fue explosiva. No paraba de sonar con llamadas y mensajes. No puedes simplemente abandonar a tu familia después de todo lo que hemos hecho por ti. Necesito ese dinero para el preescolar de Rabe. Las facturas médicas de tu padre no se pagarán solas. Debí haber recibido unos 50 mensajes en la primera semana. Los leí todos, luego los bloqueé uno por uno y la verdad fue algo bastante liberador. Después empezaron a aparecer los monos voladores. Mi tía me llamó para decirme lo decepcionada que estaba de mi comportamiento. Mi tío me envió un mensaje diciendo que tenía que ser el adulto en la situación. Mi prima publicó un estado en Facebook que decía algo como la familia lo es todo, claramente dirigido a mí. Los bloqueé a todos también. 2 días después, María apareció en mi apartamento con Rally, claramente pensando que no rechazaría a mi sobrino.
Usar a un niño de 4 años como escudo fue bajo incluso. Me dijo que necesitaba que cuidara a Jimmy ese fin de semana porque tenía una cita con un hombre que podría ser el indicado. Me arrodillé, le di mi teléfono a Bali para que se distrajera y luego me volví hacia María. Le recordé como cuando yo trabajaba turnos nocturnos y le pedí ayuda para mudarme, me dijo que estaba demasiado cansada por ser madre, pero luego publicó fotos de una noche de fiesta ese mismo día. Puso los ojos en blanco y me dijo que solo fue una vez. Le recordé cómo ignoró mis advertencias sobre Olivia diciéndome que estaba siendo paranoico y luego ayudó a Olivia y Marco a estar juntos a mis espaldas. Ella explotó diciendo que eso no era justo, afirmando que ellos tenían una conexión real. La eché de mi casa y le dije que no volviera a usar a radio como una excusa. Era repugnante cuando se iba, lanzó una última indirecta: estás mentalmente inestable y estoy preocupada por ti. Clásica María. Ella me había estado manipulando desde que éramos niños, rompiendo mi control de Xbox y culpándome por haberlo dejado fuera usando mi tarjeta de crédito sin permiso porque según ella, yo se lo debía, y contándole a Olivia sobre mis inseguridades porque solo era charla entre chicas. Al día siguiente mi papá llamó, casi no contesté, pero al final lo hice. Sonaba cansado diciendo que quería disculparse por la Navidad por todo. Admitió que él y mi mamá se habían separado y estaban iniciando el divorcio. Ya lo sabía, pero aún así me sorprendió escucharlo, decirlo. 30 años juntos, nunca pensé que realmente se separaría. Dijo que la Navidad le hizo darse cuenta de lo que había estado ignorando durante años. Como mi mamá me trataba, como siempre favorecía a Marco y María, y como él había dejado que todo eso pasara porque era más fácil que discutir. No estaba pidiendo que lo perdonara, solo quería que supiera que estaba intentando hacerlo mejor. Terapia. Reflexionando sobre cómo había llegado hasta ese punto, al menos fue honesto. Me dijo que mi mamá le estaba diciendo a todos que yo había abandonado a la familia y la había dejado sin dinero por despecho. Dijo que él le aclaró que no fue por despecho, sino porque yo estaba poniendo límites. Eso me sorprendió. Que mi papá me defendiera no era algo a lo que estuviera. Se disculpó de nuevo diciendo que no había sido el padre que yo merecía. No supe qué responder. Parte de mí quería perdonar, pero otra parte seguía demasiado herida. Le dije que necesitaba tiempo y él lo entendió. Me pidió que cuando estuviera listo fuéramos a tomar un café, tal vez, dije, pero no prometo nada. Después de colgar me quedé sentado en el sofá pensando en todo. No estaba listo para dejar que ninguno de ellos volviera a mi vida, pero decidí no bloquear. El número de mi papá no era mucho, pero era algo. Un mes después de Navidad recibí una carta certificada de un abogado. Por un momento entré en pánico pensando que mi familia me estaba demandando o algo así, pero en realidad era sobre la herencia de mi abuela. Ella había muerto hacía 5 años y me había dejado una pequeña herencia de la que nunca supe. Aparentemente mi mamá había estado administrándola por mí. El abogado había sido contratado por mi papá como parte del proceso de divorcio. Descubrió que mi mamá había estado usando parte de esa herencia para pagar cosas como el auto de María y la escuela de negocios de Marco. Estaba furioso otra vez. No era una cantidad enorme, $15,000, pero era el principio del asunto lo que me enfurecía. Mi abuela había querido que ese dinero fuera para mí y mi mamá lo había robado para dárselo a mis hermanos. Llamé al abogado y le autoricé a recuperar lo que pudiera. Luego llamé a mi papá, preguntando si sabía sobre el dinero de la abuela. No, me dijo él. Me enteré cuando empezamos a dividir las finanzas. Tu madre tenía una cuenta que yo no conocía. Cuando la confronté, admitió lo que había hecho. Me robó. Papá robó a su propio hijo, lo sé, dijo él. Lo siento mucho, Jack, le dije que tiene que devolverte ese dinero, pero ella no cree que haya hecho nada malo. Termine por él. Porque siempre ha sido así, lo mío es de ellos, pero lo suyo es suyo. Me temo que sí, admitió él. Pero voy a asegurarme de que te devuelvan lo que te deben, aunque tenga que salir de mi parte del acuerdo de divorcio. Eso realmente me conmovió un poco. Era la primera vez en mi vida que recordaba que mi papá ponía mis necesidades por encima de las de mis hermanos. Gracias, papá, dije, quizás algo bueno podría salir de todo este desastre después de todo. Han pasado 4 meses desde el desastre de Navidad. Me mudé a Colorado para aceptar un trabajo mejor pagado en una unidad de rescate en las montañas. Una cabaña que necesita arreglos, pero es mía. Estoy saliendo con una veterinaria llamada Alicia que piensa que mi trabajo es increíble y siempre me presenta con orgullo a sus amigos. La situación financiera de mi familia, por lo que sé, ha colapsado sin mi apoyo.
Mi tía, la única familiar que no bloqueé, me llamó para decirme que mi mamá tuvo que mudarse a un departamento más pequeño. Marco tuvo que prestarle dinero, cosa que lo enfureció. María tuvo que conseguir un trabajo de tiempo completo en lugar del trabajo a medio tiempo que tenía, mientras yo le ofrecía cuidado infantil gratis. Olivia dejó a Isen después de 3 meses cuando descubrió que su trabajo en banca de inversiones no era tan prestigioso ni tan bien pagado como él le hizo creer. Resulta que solo es un administrador de cuentas glorificado que mintió sobre sus ingresos y su posición para impresionarla. El karma es real, pero el mes pasado Olivia apareció en la puerta de mi casa en Colorado. Ni idea de cómo consiguió mi dirección, probablemente a través de algún amigo en común. Estaba llorando el rímel corriendo por su cara, luciendo nada como la ultra ejecutiva de marketing que me dejó por no ser lo suficientemente exitoso. Necesito hablar contigo. Sollozo. Estaba a punto de cerrarle la puerta en la cara cuando ella lo soltó. Estoy embarazada y creo que podría ser tuyo, me reí. Hace casi un año intenta de nuevo. No lo entiendes, insistió desesperada. Estoy de unos 3 meses, iba a decirle a Marco que era suyo, pero solo estuvimos juntos 2 veces y usé protección ambas veces. Pero tú y yo esa última noche antes de que termináramos no nos cuidamos. Déjame ver si entiendo bien, dije cruzando los brazos. Me engañaste con mi hermano. Me dejaste porque no era lo suficientemente exitoso, saliste con mi hermano. Y, ahora estás embarazada y quieres que crea que es mío después de 9 meses. Sé cómo suena esto. Ahora estaba llorando aún más fuerte, pero hice las cuentas. ¿Hiciste las cuentas de con cuántos hombres has dormido desde que terminamos? Con tu jefe. Tal vez su cara se puso blanca. ¿Cómo sabes tú eso? Ise me llamó la semana pasada totalmente borracho. Parece que encontró algunos mensajes interesantes entre tú y tu jefe bastante detallados, según él, dijo algo sobre un fin de semana en Orlando. Hace 3 meses, justo alrededor del momento en que habrías quedado embarazada, según mis cálculos. Ella cambió de táctica. Jack, por favor. Marco rompió conmigo, mi jefe no quiere reconocer al bebé, necesito ayuda, apoyo económico, al menos no es mi circo, no son mis monos. Dije tomando prestada una de las clases favoritas de Alicia. Suerte con la prueba de paternidad. Le cerré la puerta y entré volviendo adentro donde Alicia esperaba con 2 cervezas y una sonrisa comprensiva. Había escuchado todo. ¿Estás bien? Preguntó. Nunca estuve mejor, respondí y lo decía en serio. Alicia es completamente lo opuesto a Olivia, es sencilla. Se ríe de mis chistes malos y realmente cree que salvar vidas es más importante que tener un cargo elegante. Nos conocimos en mi segunda semana en Colorado cuando llevé a un perro que encontré herido en la carretera mientras volvía a casa. Después de un turno, ella salvó al perro, yo obtuve una cita y ahora el perro, a quien llamamos Lucky, vive con nosotros. Juntos el mes pasado. Resulta que cuando no estás manteniendo financieramente a toda tu familia, realmente puedes permitirte cosas lindas para ti mismo. Mi horrible apartamento estudio y el departamento de un dormitorio de ella no tenía sentido cuando podíamos combinar recursos y conseguir la cabaña que ambos queríamos. Marco me envió un mensaje al día siguiente después de la visita sorpresa de Olivia. Gracias por avisarme sobre Olivia. Me salvé de esa bala, no le respondí. Quizás estuviera agradecido por esta única cosa, pero eso no borraba años en los que me trató como basura. Mi papá es el único con quien todavía hablo ocasionalmente. Él se disculpó, realmente se disculpó por cómo fueron las cosas, admitió que siempre favoreció a Marco porque le recordaba a él mismo y que a mí siempre me había dado por sentado porque nunca causaba problemas. Está intentando reconstruir su vida controlando mejor su diabetes, trabajando en su relación conmigo. Es un comienzo. Mi tía sigue manteniéndome informado, aunque no se lo pida. Al parecer mi mamá tuvo que conseguir trabajo como recepcionista en el consultorio de un dentista. Marco se mudó nuevamente a casa después de no poder pagar las cuotas de su condominio al perder su trabajo. María tiene dificultades para balancear un trabajo a tiempo completo y ser madre soltera sin su niñero gratuito, o sea yo. Una parte de mí siente pena por ellos. Después de todo, siguen siendo mi familia y no les deseo daño. Pero otra parte sabe que esto era exactamente lo que necesitaba. Deben aprender a valerse por sí mismos en lugar de usarme como apoyo. La situación de la herencia también se resolvió. Mi papá se aseguró de que recibiera los $15,000 completos más intereses como parte del acuerdo de divorcio.
Lo usé para comprar una mejor camioneta para las carreteras de montaña aquí afuera. Cada vez que la conduzco pienso en mi abuela y cómo ella estaría feliz al saber que finalmente obtuve lo que quería dejarme. Mirando hacia atrás, toda mi infancia fue solo una preparación para ser usado y descartado. El hijo del medio, el que se suponía que ayudaría en todo sin quejarse jamás, sin pedir atención, sin pedir nada a cambio. Y, ahora estoy realmente feliz. Si estás leyendo esto y ves tu propia vida reflejada aquí, si eres el confiable, el olvidado, el que da y da sin recibir nada a cambio, debes saber que mereces algo mejor. A veces la familia en la que naces no es la familia que necesitas. A veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte. Soy Jack, el hijo olvidado, el hermano confiable, el tío que siempre ayuda y por primera vez en mi vida finalmente me estoy poniendo a mí mismo primero. Edición. Algunos de ustedes pidieron una. Alicia y yo ahora estamos comprometidos con un anillo que ella ayudó a elegir porque es así de increíble. Sigo sin tener contacto con mi mamá, Marco, ni María, pero mi papá vendrá a visitarnos el próximo mes. Ahí resultó que el padre del bebé de Olivia era su jefe confirmado por una prueba de paternidad. Su carrera está en ruinas y volvió a vivir con sus padres. La mejor venganza es vivir bien.